familia, estamos muy contentos de que seas parte de nuestras reuniones. Sabemos que esta va a ser de mucha bendición tanto para tu vida como para la de toda tu familia. A continuación, te vamos a dejar los anuncios de todas las actividades de la iglesia. No te pierdas ninguna. Deseamos que este sea un tiempo donde puedan disfrutar de la palabra y de la alabanza a nuestro Señor. Y no te olvides de seguirnos en nuestras redes y de compartir la palabra con todos los que conozcas. Bendiciones, hermanos. Aún antes de hablar, tu voz podía oír. Has sido tan bueno para mí. Antes de respirar, soplaste tu aliento en mí. Has sido tan bueno para mí. Tu amor me envuelve, me sostiene, amor sin condición. Me persigue y deja las 99 y va por mí. No puedo ganarlo ni merecerlo. Tu amor se entregó por mí. Tu amor me envuelve, me sostiene, amor sin condición. Oh. Tu enemigo fui, tu amor luchó por mí. Has sido tan bueno para mí. Cuando indigno fui, pagaste el precio por mí. Has sido tan bueno para mí. Tu amor me envuelve y me sostiene, amor sin condición. Me persigue y deja las 99 y va por mí. No puedo ganarlo ni merecerlo. Tu amor se entregó por mí. Tu amor me envuelve y me sostiene, amor sin condición. No hay sombra que no alumbres, monte que no escales para encontrarme a mí. No hay pared que no derrumbes, cadena que no rompas para encontrarme a mí. No hay sombra que no alumbres, monte que no escales para encontrarme a mí. No hay pared que no derrumbes, cadena que no rompas para encontrarme a mí. No hay sombra que no alumbres, monte que no escales para encontrarme a mí. No hay pared que no derrumbes, cadena que no rompas para encontrarme a mí. No hay sombra que no alumbres, monte que no escales para encontrarme a mí. No hay pared que no derrumbes, cadena que no rompas para encontrarme a mí.
Dios te bendiga en este día y una vez más podemos encontrarnos alrededor de su palabra, reconociendo que su palabra es verdad, este manual que nos ha dejado el Señor nuestro Dios. Y siempre nos preguntamos lo mismo, ¿cómo avanzar sin su palabra? En esta semana estuve en contacto con alguien que hablábamos acerca de la palabra de Dios y le expresaba, le digo, en la palabra de Dios vamos a encontrar todo lo que necesitamos. Y qué lindo es reflexionar a través de la misma. Y hoy estaremos hablando acerca de la oración. La oración es un acto fundamental en la vida cristiana para poder crecer en nuestra comunión con el Señor, en nuestra relación con Él. Es fundamental. Y para esto simplemente recordemos que en el último sermón estuvimos hablando acerca del rey Ezequías, que cuando le llegan esas noticias malas, lo que hace este rey es presentar esas cartas delante de Dios en oración. Toda noticia nosotros la podemos llevar delante de Dios, todo. Siempre podemos estar hablando con Dios, siempre podemos estar comunicándonos con Él. De cada experiencia podemos decírselo al Señor y dialogar con Él, porque la oración nos pone en dependencia con Dios. Qué importante es esto, la importancia de estar siempre dependiendo de nuestro Dios, de nuestro Señor, con toda noticia, con cualquier noticia que se nos presente, con cualquier noticia que venga, nosotros podemos presentarla delante del Señor. Y esto también lo podemos compartir con otros. Sin duda lo compartimos con otros. Y cómo las personas también se sienten asistidas, escuchadas. Cuando uno le dice, yo puedo estar orando por esto, generalmente nos van a decir, sí, y te ruego que puedas estar pidiéndole a Dios. Es que así es la oración. La oración es un ámbito de diálogo, pero también es un ámbito donde nosotros podemos compartir nuestras cargas. Por eso siempre decimos y expresamos creyendo esto. No es lo mismo si oramos o no oramos, porque cuando oramos, como dije recién, nos pone en dependencia de Dios, pero además de eso, además de estar en dependencia de Dios, incorporamos su respuesta. De alguna manera el Señor, que tiene todo poder para transformar toda situación, está oyéndonos. Ese es nuestro Dios. Alabo el nombre del Señor para comenzar esta palabra en este día y alabo su nombre. Vamos a ver la historia a grandes rasgos del apóstol Pablo. El apóstol Pablo es una persona orante. Es un hombre que va a orar todo el tiempo. Lo vamos a ver como parte del sermón. Pero es alguien que va a dejarnos por revelación en la Sagrada Escritura que muchas veces no sabe cómo orar. ¿Cómo oramos las situaciones difíciles? ¿Cómo oramos nosotros situaciones que por ahí tal vez no podemos poner en palabras? Bueno, es ahí donde la asistencia y la ayuda del Espíritu Santo también está para nuestra vida. Y yo te invito, vamos a abrir la palabra del Señor en Romanos capítulo 8, y voy a leer una versión que ustedes van a encontrar ahí cuando salgan, del pueblo de Dios. Es una versión que en el capítulo 8, versículos 26 al 28, dice de esta manera: igualmente, el mismo Espíritu viene en ayuda de nuestra debilidad, porque no sabemos orar como es debido, pero el Espíritu intercede por nosotros con gemidos inefables. Y el que sondea los corazones conoce el deseo del Espíritu y sabe que su intención en favor de los santos está de acuerdo con la voluntad divina. Sabemos, además, que Dios dispone todas las cosas para el bien de los que lo aman, de aquellos que Él llamó según su designio. Hasta ahí nomás en la palabra del Señor. Pablo en esto va a poner en consideración que hay momentos que no sabemos cómo orar. De hecho, así lo dice esta versión. Y quisiera comenzar con una analogía. Esta analogía de las plantas. Así como es necesario la tierra, el agua, el sol, como algo vital para
que la planta pueda crecer, para que pueda nacer y para que pueda desarrollarse, así también son las personas con las cuales nosotros entramos en relación. Necesitamos estar en relación con las otras personas. De hecho, cada uno de nosotros nos comunicamos con los demás. Y sin duda, las demás personas también nos hacen crecer, nos hacen madurar. No, cada uno de nosotros piense usted qué persona le ha hecho crecer ese consejo, esa ayuda, esa corrección que le ha hecho crecer en la vida, le ha hecho que usted despliegue otros aspectos de su vida. Y esa calidad, que sin duda la calidad de vida estará asociada a la calidad de relaciones. Las relaciones se dan por los encuentros. Y el encuentro es disponerse a encontrarse con las demás personas. Y las demás personas, cuando nos disponemos a encontrarnos, nos hacen crecer. Qué lindo, yo a veces me siento con hermanos que respeto y me dispongo a escuchar, a saber oír. Siempre Dios puede formarnos y sin duda, a mayor calidad y profundidad de encuentros, mayor calidad y profundidad de vida vamos a tener, porque nos vamos a ver enriquecidos. De esa manera nos enriquecemos. Tan solamente mirar el libro de Génesis, cuando uno mira en los primeros capítulos, de hecho capítulo 1 y en el capítulo 2 del libro de Génesis, vamos a encontrar un lenguaje simple, un lenguaje que recién están haciendo, pero en ese lenguaje vemos que hay tres tipos de relación. Hay una relación que tiene que ver con las criaturas, a las cuales las va a poner en dominio para con el hombre. Pero hay una relación que también se va a dar entre Adán y Eva, una relación entre iguales, una relación con el otro, ¿no? Como tenemos que relacionarnos nosotros. Pero también va a poner una relación para con el Creador, para con Dios, que es una relación de dependencia, una relación de gratuidad de parte de Dios, una relación que tiene que ver con la plenitud. Y estas tres relaciones, a grandes rasgos, estas tres relaciones nos hacen crecer. Pero sin duda, la relación más importante a través del cual yo tengo que mirar todas las cosas es mi relación con Dios. Cuando mi relación con Dios, mi relación con el Señor está dada, yo no solamente conozco mi origen, conozco mi fin también. Mi fin es Dios. Entonces a través de Él puedo relacionarme con las personas, a través de Él puedo relacionarme con la misma creación. Es a través de Dios. Es por eso que cuando se rompe el vínculo para con Dios, se rompe esa relación para con Dios, cuesta relacionarse con mi hermano. Porque yo voy a ver a mi hermano como un igual, pero cuando yo lo veo como creación de Dios, a través de Dios, eso transforma mi mirada. Es diferente, es algo que puedo ver. Es por eso que difícilmente yo pueda tender toda mi vida hacia Dios si no encuentro una buena comunión con Dios. Yo tengo que encontrar esa relación con Dios y relacionarme. De hecho, tan solamente relacionarme es un arte. Saber relacionarme. Tiene que ver con la artesanía, tiene que ver con saber poner aún nuestras manos, nuestros gestos. ¿Cómo nos relacionamos? Ahí cuando estamos relacionados, vinculados con Dios, nos ayuda a relacionarnos, como decía recién, con nuestro prójimo, con nuestro hermano, con la misma sociedad. Pero es ahí que yo tengo que preguntarme si para relacionarme puedo comunicarme, sé dialogar. ¿Cómo es mi diálogo? ¿Cómo puedo dialogar? El diálogo en sí mismo es un ámbito de comunicación. Y cuando yo dialogo en ese ámbito de comunicación, yo tengo que abrir el oído para poder escuchar. ¿No le ha pasado que muchas veces usted quiere comunicar algo y la persona lo interrumpe antes de tiempo? No está esa capacidad de escucha, completan nuestras frases, completan lo que uno quiere decir. El diálogo es una apertura.
La comunicación es una apertura, pero me tengo que abrir a escuchar. Y escuchar no solo las palabras. A veces tengo que escuchar un gesto que también me habla. A veces tengo que escuchar una acción que llevan adelante, que también me habla. A veces tengo que escuchar un contexto que también me habla. Por eso, dialogar, comunicarse, escuchar, parece que no es tan sencillo. Tengo que ir abriéndome en estas consideraciones, porque si eso ocurre, doy la posibilidad de discernir. Discernir tiene que ver con clarificar qué es lo que me quiere comunicar y desde dónde me lo quiere comunicar. Es por eso que cuando yo puedo discernir, puedo ir un paso un poco más profundo que tiene que ver con integrarla a la persona. ¿Cómo integrarla si mi diálogo está cortado con Dios? Es por eso que a mayor profundidad, cuando puedo discernir, cuando puedo integrar, recién ahí puedo acompañar, o déjeme decirlo de esta manera, o dejarme acompañar. Esta consideración es importante, tiene que ver con la relación. Es por eso que la oración es un diálogo para con Dios donde debo abrir no solo el oído, tengo que abrir mi corazón para oír a Dios. Son situaciones distintas, pero que me llevan en oración. Yo puedo hablar con Dios y puedo hablar con Dios de mi pasado, puedo hablar con Dios del futuro. ¿Cómo dialogo con el pasado a través de la oración? Hay personas que quieren olvidar el pasado, pero yo puedo a través de Cristo dialogar con el pasado. ¿Cómo dialogo? No me voy a detener en esto, pero sí lo voy a retomar al final. ¿Cómo dialogo con el presente? Lo que me está ocurriendo hoy. ¿Cómo dialogo en oración con el presente? ¿Cómo dialogo en oración con las cosas que van a acontecer, con las cosas futuras? ¿Cómo dialogo con ello? ¿Cómo dialogo con la realidad, el entorno? ¿Cómo dialogo? Pregúntese, ¿cómo dialoga con Dios? Al preguntarme esta consideración, si saber relacionarme con la creación es importante, saber relacionarme con las personas es aún más importante en mi vida, pero relacionarme con Dios debe ser el fundamento de las demás relaciones. Y mi relación para con Dios, parte de ello, estará fundamentada en la oración. Y tenga por cierto que es maravilloso relacionarse con el Creador. Alabo el nombre de Dios, porque puedo relacionarme con Él. Pero a su vez es tan grande, tan sublime, tan alto, tan maravilloso es Dios, que uno pregunta, ¿y cómo puedo relacionarme? ¿Cómo puedo hacerlo? Por eso el apóstol Pablo va a decir, a veces no sabemos cómo orar. Necesitamos la ayuda del Espíritu Santo, y el Padre toma la iniciativa. Y toma la iniciativa nuevamente. ¿Por qué digo nuevamente? Porque tomó la iniciativa en crear al mundo por amor, en crear tu vida por amor. Pero también toma la iniciativa de salir a buscarnos por medio de Jesucristo. Y también toma la iniciativa de que por medio de Jesucristo yo pueda ver a un rostro. Y ese rostro es Jesús, que nos va a ayudar, y también envía su Espíritu Santo. Y Dios siempre toma la iniciativa para poder relacionarme con Él, para poder asistirme. Es por eso que el Espíritu Santo es el intercesor que me ayuda a relacionarme con Dios. Es así como lo decía el versículo 26, cuando va a decir el versículo 26, el Espíritu es quien nos ayuda en nuestra debilidad. Porque a veces no sabemos orar como conviene, y Él es el intercesor, Él es el que se pone en medio.
Y Dios, alabo tu nombre, Jesús, porque Dios no solo ha puesto su morada en este mundo cuando se hizo presente en su Hijo amado, sino que Dios ha puesto su morada en el corazón del hombre al derramar su Espíritu que habita en nosotros y nos hace y ayuda a ser hijos y a relacionarnos con Él. Ese es Dios. Esa profundidad de las palabras, esa profundidad que es por medio de la obra del Espíritu Santo, que intercede delante de Dios, el cual yo me puedo acercar y decirle a Dios: Padre. ¿Cómo relacionarme, papito? ¿Cómo relacionarme con Él? Es por la obra del Espíritu. El Espíritu nos asiste para que lo que nosotros queremos decir llegue delante de Dios. Para lo que vos querés decir llegue delante de Dios y sea el Espíritu mismo clamando a través de nosotros diciendo: Abba, Padre. En Gálatas, y lo verán aquí proyectado, en Gálatas capítulo 4, versículo 6, dice la palabra de Dios: la prueba de que ustedes son hijos es que Dios infundió en nuestros corazones el Espíritu de su Hijo, que clama a Dios llamándolo Abba, es decir, Padre. Padre. El apóstol Pablo es quien escribió Gálatas y es también quien escribe a los Corintios. Y le va a decir a los corintios: ¿o ignoran ustedes que son templo del Espíritu del Señor? El Espíritu de Dios está en nuestra vida para asistirnos. El Espíritu de Dios está en nuestra vida para ayudarnos. El Espíritu del Señor está en nuestra vida para llevarnos al Padre en oración. El Espíritu de Dios está para interceder. El Espíritu de Dios está para revelarnos en nuestra vida. El Espíritu de Dios hace que lo inaccesible de Dios sea accesible, que lo escondido sea manifiesto. Oh, sí, Señor. Es la obra del Espíritu que abre nuestros ojos, que abre nuestro entendimiento, que nos llena de su gracia, que nos da su poder. Es la obra del Espíritu. Es por eso que hay en Primera de Corintios, en el capítulo 2, escuche, aquí no quise tomar más que la palabra de Dios, pero escuche esta versión. Dice: Dios nos reveló todo esto por medio del Espíritu. Porque el Espíritu lo penetra todo, hasta lo más íntimo de Dios. ¿Quién puede conocer lo más íntimo del hombre, sino el Espíritu del mismo hombre? De la misma manera, nadie conoce los secretos de Dios, sino el Espíritu de Dios. Y nosotros no hemos recibido el espíritu del mundo, sino el Espíritu que viene de Dios, para que reconozcamos los dones gratuitos que Dios nos ha dado. Nosotros hablamos estas cosas con palabras aprendidas de la sabiduría humana. No hablamos estas cosas de esta manera, sino con el lenguaje que el Espíritu de Dios nos ha enseñado, expresado en términos espirituales, las realidades del Espíritu. El hombre puramente natural no valora lo que viene del Espíritu de Dios. Para él es locura. Deténgase ahí, mire, vuelva acá. Para él es locura. No lo puede discernir. El hombre natural no puede discernir porque es una obra del Espíritu. Por eso nosotros hablamos cosas en fe que el mundo no puede entenderlo. Pero quien tiene el Espíritu de Dios conoce lo que hablamos, sabe de lo que hablamos. Por eso termina diciendo el texto: porque ¿quién penetró en el pensamiento del Señor para poder enseñarle? Pero nosotros tenemos el pensamiento de Cristo. Qué texto tan simple y tan profundo. En estas cosas el apóstol nos dice: el Espíritu lo penetra todo, pero lo penetra todo hasta lo íntimo de Dios. Va a penetrar de tal manera, en pocas palabras, en este texto nos va a decir: ¿quién conoce al hombre si no es el Espíritu que está en el hombre? Pero ¿quién conoce a Dios si no es el Espíritu de Dios? Por el cual nosotros podemos acercarnos a Dios. Es el Espíritu quien nos ayuda a interpretar la palabra, a relacionarnos con Dios. Es a través del Espíritu, nuestro intercesor, que nos animamos a vivir
como lo que somos como hijos de Dios. El Espíritu ha marcado nuestras vidas y nos hace saber que somos hijos de Dios y vivimos de esta manera. Alabo tu nombre, amado Dios. De esta manera nosotros entendemos, porque es a través de su auxilio que Jesús mismo se nos hace presente. Si Jesús no nos es revelado la palabra de Dios, nos va a decir que el Espíritu Santo es quien convence de pecado, de justicia y de juicio. Y por más que nosotros querramos, es el Espíritu quien toca nuestros corazones. La asistencia del Espíritu es trascendental en nuestra vida. ¿Por qué al leer la Escritura, la palabra de Dios, nos damos cuenta de que Dios mismo nos está interpelando y que no estamos leyendo un libro de poesía, sino que estamos leyendo la palabra de Dios? Es el Espíritu de Dios y no hay otra manera. Es por eso que el apóstol Pablo también dijo en 2 Corintios, porque el mismo Dios que dijo, brille la luz en medio de las tinieblas, es el que hizo brillar su luz en nuestros corazones para que resplandezca el conocimiento de la gloria de Dios reflejada en el rostro de Jesús. Dios nos ha regalado esto, su Espíritu Santo. Y como asistente también nos ayuda en la oración, nos ayuda a orar, nos ayuda a vincularnos. Y como decía al principio del sermón, los buenos vínculos, las buenas relaciones dan buenas calidades de vida. Y cuando yo me relaciono y me vinculo con Dios, eso da buena calidad de vida espiritual. Y ahí está el Espíritu. Ahí está el Espíritu para asistirnos. Y es por eso que podemos decir, en base a esto, que la oración, más que un acto que yo puedo hacer, es una manera de vivir frente a Dios y con Dios en todo lo que nos sucede. Es una manera de vivir. El orante, la persona que es orante, ora en todo tiempo. Orad sin cesar, le dijo Pablo a los tesalonicenses en el capítulo 5. Oren sin cesar. La persona que vive orando va a tener a Dios siempre como su interlocutor. Todas las cosas que vive las va a vivir orando. Gracias, Señor, por esto que he recibido. Oh, Señor, te ruego por aquello que voy a vivir. Señor, gracias porque me has cuidado. La persona que ora, la persona que es orante, vive su vida orando constantemente en el Señor. Por eso esta versión, dice Pablo a los filipenses, alégrense siempre en el Señor. Vuelvo a insistir, alégrense, que la bondad de ustedes sea conocida por todos los hombres. El Señor está cerca, no se angustien por nada. Y en cualquier circunstancia, escuchen esto, recurran a la oración y a la súplica acompañada de acciones de gracias para presentar sus peticiones a Dios. Entonces, la paz de Dios, que supera todo lo que podemos pensar, tomará bajo su cuidado los corazones y los pensamientos de ustedes en Cristo Jesús. Pablo nos invita a que todo lo que vivamos, lo vivamos en oración, sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios. ¡Qué hermosa imagen! Es una imagen de abrigo. La paz de Dios guardará vuestros corazones. La paz de Dios guardará vuestros pensamientos. ¡Qué linda imagen! La imagen de la paz de Dios que abrigue muchas veces nuestro solitario corazón, abrigándonos. El orante, la persona que ora, pero hablo de la persona que ora, no de aquel que se queda a las puertas de la oración. La persona que ora, toma su vida como una vida de oración, se siente abrigado todo el tiempo bajo la presencia de Dios. Pablo es una persona orante. Así arranca el encuentro con Jesús. En el encuentro con Jesús, y esto lo decía en el spot de anuncio de ayer, en el encuentro con Jesús, Él queda ciego. Hay una luz que lo enceguece, hermosa metáfora.
Pero más allá de eso, dice la palabra de Dios que él está orando y le dice a Ananías en el capítulo 9 del libro de Hechos: anda, hay un hombre llamado Saulo, él está orando. Y cuando uno mira después de eso, él quiere comenzar a predicar, no lo dejan predicar, tiene que ir a Cesarea, tiene que ir a su tierra y está orando. Y luego aparece un Bernabé que lo llama a las misiones y cada vez que lo vemos antes de las misiones está orando. Y encontramos que en sus viajes misioneros también lo encontramos orando, estando solo o estando en la cárcel, acompañado. Es una persona que siempre está orando. En el naufragio, cuando todos estaban revolucionados ya al final del libro de Hechos, él está orando. Sus cartas, en un momento nos damos cuenta que él viene escribiendo y en un momento comienza a escribir una oración. Es una persona que ora en todo momento. Es un orante. Pablo es un orante que nos enseña como Jesús, que oraba en todo tiempo. Esas personas que en cualquier circunstancia están hablando con vos como Nehemías y oran a Dios. Y Jesús fue así, estaba charlando en la última cena. A veces perdemos de lado este aspecto de la palabra, pero estaba sentado en la última cena con sus discípulos. En Juan capítulo 17 dice que en un momento levantó los ojos al cielo y comenzó a orar a Dios, y levantando dijo: Padre, glorifica a tu Hijo para que tu Hijo te glorifique acá en la tierra. Y tenemos la oración preciosa de Juan capítulo 17, pero él estaba en una cena y estaba orando y se cumplen las palabras de Jesús: donde está tu tesoro, ahí está tu corazón. Y oran, y Pablo es capaz de hacer la oración en todo, a partir de todo. Un orante sabe hacer oración con todo lo que acontece, todo lo que sucede, es material de oración. Y cuando oramos nos encontramos con Jesús y tenemos la relación más inmediata, más perfecta, con la cual puedo ver a la creación y al otro. Si al otro y a la creación lo veo sin pasar a través de Dios, lo voy a ver mal. Por eso nos ha dejado la oración y debemos aprender a integrar la vida desde cualquier circunstancia frente a Dios y en Dios. Debemos aprender a integrarla, pero aún así este hombre orante dice: hay momentos que yo no sé cómo orar. Hay momentos que no sé, pero hay alguien que sí sabe. El Espíritu que intercede delante de Dios. Y cuando uno mira esto, Pablo hasta tiene la expectativa: aquel que es capaz de hacer infinitamente más de lo que pedimos o pensamos, por el poder que obra en nosotros, a Él sea la gloria en la iglesia de Cristo por todas las generaciones y para siempre. Amén. Y eso tiene que ver con toda la vida, orando y expectante de que Dios puede hacer algo bueno, algo distinto. Es por eso que cuando uno mira esto, la oración nos transforma. La relación con Dios nos transforma. Y lo que transforma a veces no es tanto la realidad, sino que a veces lo que transforma es nuestra vida. La oración. Por eso nosotros somos transformados cuando oramos. Y eso es vital, es fundamental. Porque la oración, lejos de ser algo aislado en la vida, cuando es auténtica, transforma todo nuestro ser, nuestra conducta, nuestra vida. Voy a leer y ustedes van a ver ahí proyectado. Tomo otra versión acá, estuve buscando otras versiones, la Biblia hispanoamericana, y leo Romanos 12, 1 y 2. Dice: por el amor entrañable de Dios les pido, hermanos, preséntense a ustedes mismos como ofrenda viva, santa y agradable a Dios. Ese ha de ser su auténtico culto. No se amolden a los criterios de este mundo. Al contrario, déjense transformar y renueven su interior de tal manera que sepan apreciar lo que Dios quiere, es decir, lo bueno, lo que les es grato
y lo perfecto. ¿Qué nos quiere decir el apóstol Pablo con esto? Que el verdadero orante, la persona que es orante, hace de su vida un culto a Dios. Presenten su vida misma como ofrenda delante de Dios. ¿Cuándo? Siempre. La persona orante es esto, y de esa manera se deja transformar y renovar su interior. Por eso va a decir, no se amolden al mundo. No, nos va a decir justamente lo contrario. Déjense transformar. Déjense que haya algo nuevo en su interior. ¿Y cómo es esto? Siendo ofrenda. Siendo un culto vivo. Siendo una persona orante. Todo es santificado por medio de la oración. Timoteo 4:4 va a decir, todo lo que Dios ha creado es bueno. Amén. Y nada es despreciable. Amén. Si se lo recibe con acción de gracias. Escuche esto, porque la palabra de Dios y la oración lo santifican. La oración nos santifica, porque nos acerca al santo. La oración te santifica. Y el verdadero orante, la persona que ora, termina reflejando a Dios en su vida. Termina reflejando. Por eso es Pablo también que dirá en 2 Corintios, porque el Señor es el Espíritu, y donde está el Espíritu del Señor, nuestra vida, allí está la libertad. Nosotros, en cambio, con el rostro descubierto, reflejamos como en un espejo la gloria del Señor y somos transfigurados a su propia imagen, con un esplendor cada vez más glorioso por la acción del Señor, que es el Espíritu. Claro, la persona que es orante refleja a Dios en su vida. Es una persona que su vida es transformada. Y si su vida es transformada en relación con Dios, parece que después de ahí es como una catarata. Puede ser transformado todo alrededor. ¿Cuántas veces oramos para que se transforme el alrededor y nuestra vida sigue igual? Error. Nosotros tenemos que mirar, porque es interesante aquí hacer la analogía con el Antiguo Testamento, ¿no? Cuando Moisés estaba en la presencia de Dios, bajaba, su rostro resplandecía también. Y claro que sí. ¿Cómo tiene que ser el rostro de un orante? De un hombre habitado por el Espíritu. ¿Cómo tiene que ser? Bueno, tendría que ser un rostro capaz de mostrar el rostro de Jesús. Deténgase ahí. Deténgase ahí. El rostro del hombre, míreme atentamente, el rostro del hombre no es su cara. El rostro del hombre es su conducta, su manera de actuar. Ese es su rostro. Eso es lo que ve la sociedad. La sociedad ve el rostro de la persona en su manera de actuar. Ve en la mujer su manera de actuar. Orante verdadero es aquel que, aunque nunca lo veamos orar, sabemos que lo hace porque su presencia, porque sus palabras, porque sus actitudes reflejan a Cristo. Hacen presente a Jesús donde la persona está. Esa es una persona orante. Por eso es que tenemos que orar y tenemos que depender de la oración. ¿Recuerdan? Yo les dije al principio del sermón y con esto voy a estar cerrando. ¿Recuerdan que le dije? Nosotros debemos relacionarnos con Dios, pero ¿cómo dialogar con el pasado si no es en oración a través de Cristo? ¿Cómo hago? Imposible. Entonces cuando yo oro a Dios por el pasado, y hay que saber dialogar con el pasado, y ahí veo a Dios moviéndose, es otra cosa. Porque mi vida es transformada en confianza, ver cómo Dios me guardó, ver cómo Dios me contuvo, ver las veces que Dios me habló antes. Cómo dialogar con el presente, lo que está sucediendo hoy, y ver cómo Dios nos sostiene, cómo Dios está, o la circunstancia que estoy pasando. ¿Dónde está Dios? ¿Cómo dialogo con Dios? ¿Y cómo dialogo con la realidad? A veces quiero dialogar con la realidad sin hacerlo a través de Dios. No, yo tengo que dialogar con la realidad haciéndolo a través de Dios.
Por eso decía el apóstol Pablo, a veces la realidad, no sé cómo orarla, pero el Espíritu viene en nuestra ayuda, viene en nuestra debilidad, porque no sabemos orar como es debido, pero el Espíritu intercede por nosotros con gemidos inefables, y el que sondea los corazones conoce el deseo del Espíritu y sabe que su intercesión en favor de los santos está de acuerdo con la voluntad divina. Gloria a Dios. Sabemos además que Dios dispone todas las cosas para el bien de los que lo aman, de aquellos que Él llamó según su designio. Si bien no tiene que ver con la oración, pero yo puedo decir, si la fe es un verdadero combate, si la esperanza es un gemido que surge del corazón que sufre, si el amor los incluye a todos los sufrimientos. Por eso no es raro que Dios nos quiera decir, alégrense en la esperanza, sean pacientes en la tribulación, pero perseverantes en la oración. Alabo tu nombre, Jesús. Debemos perseverar en la oración sobre todas las cosas. La oración nos hace conscientes de que dependemos de Dios, de que todavía estamos aquí en la tierra y que todavía vivimos por fe y de que todavía estamos necesitando la asistencia del Espíritu. Hay un himno que cantaba de chico, dice, dulce oración, hasta que un día decía la última estrofa, me despediré de ti, dulce oración. Un día nos despediremos, pero mientras estemos en esta tierra, vivamos dependientes de la oración. Seamos personas orantes, vinculémonos con los demás y con la creación, pero a través de Dios, el vínculo más importante. Que así sea. Yo te invito en este día a poder hablar con Dios, dialogar con Él, y si no sabes cómo hacerlo y no sabes cómo plantear la realidad, pídele al Espíritu que interceda por ti y pueda llevar esta oración delante del Padre. Vamos a orar. Amado Padre Celestial, he predicado tu palabra. Tu palabra es verdad. Oh Santo Dios, gracias por la obra del Espíritu Santo que nos ayuda a poder saber de que podemos vivir relacionados contigo, que nos asiste en la oración y que vemos en la vida de Pablo cómo este hombre oraba, pero hay momentos que uno no sabe cómo orar, la realidad que vivimos, las circunstancias pasadas o las circunstancias futura, Señor amado, intercede por nosotros, Espíritu de Dios, en esta hora, y acércanos al Padre. Oh Dios bueno, Dios grande y misericordioso, asístenos, que cada uno de nosotros con nuestra vida podamos mostrar el rostro de Jesús. Que seamos cultos vivos en relación con Dios, que no nos amoldemos al mundo, sino que seamos transformados. Alabo tu nombre, Jesús. Bendigo tu nombre y te doy gracias en este día, en el nombre de Jesucristo. Amén. Dios te bendiga en este día y la paz de Dios esté sobre tu vida. Orar, siempre orar. Dios te bendiga. No hay nadie ni nada que pueda satisfacer nuestro corazón, sino tu presencia. Te adoro, Jesús. ¿A quién iré en necesidad? ¿A quién iré en busca de paz? ¿Y quién podrá mi vida saciar de verdad? ¿Quién más tendrá en mi compasión y entenderá mi corazón? ¿Quién cambiará mi eternidad
¿Y quién podrá mi vida saciar de verdad?